Bueno, en este video vamos a realizar las movilizaciones de las articulaciones de los dedos. La cual comprende este video es la movilización de la articulación del segundo dedo de la mano. Ubicaría a mi paciente en posición sedente, yo me ubicaré frente a él. El dorso de la mano del paciente se ubicará sobre la camilla y con mi mano fijadora, con mi mano izquierda, con mi eminencia tenar, fijaré la articulación proximal del dedo y con la mano movilizadora le pediría al paciente que haga una semiflexión del dedo. Va a estar con mi mano movilizadora estará lo más cercano a la articulación a movilizar y realizo la tracción hacia distal. Mantengo 7 segundos y termino. Bueno, en este video realizaremos movilización de tipo deslizamiento de la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Ubicaré a mi paciente en posición sedente y yo me ubicaré en posición bípeda por lateral al paciente. Tomaré la mano del paciente en posición palmar y la ubicaré cerca de mi torso y con mano fijadora me ubicaré proximal al espacio articular de la articulación a movilizar y con mi mano movilizadora me ubicaré con mi eminencia tenar y dedo pulgar sobre el dorso del segmento a movilizar y con mi dedo índice por palmar. Teniendo esta posición, realizo una tracción de tipo 1 y realizo el deslizamiento hacia palmar con mi eminencia tenar y dedo pulgar. Vuelvo, tracciono y deslizo. Gracias. Bueno, en este video realizaremos movilizaciones entre metacarpianos. La posición de mi paciente será en posición sedente y mi posición será de bípedo adelante del paciente dándole la espalda. Tomo la mano del paciente por el lado radial y por el lado cubital. Mis pulgares sobre el dorso de la mano y mis índices en la zona palmar. Ubico mis pulgares a nivel del segundo y tercer metacarpiano y realizo o junto mis pulgares realizando una movilización hacia palmar, formando un arco cóncavo y alejando mis pulgares realizando movilización hacia dorsal, realizando un arco convexo. Sigo así con el tercer y cuarto metacarpiano, arco cóncavo, arco convexo alejando mis pulgares, y cuarto y quinto metacarpiano, arco cóncavo, arco convexo. Movilización de tracción del pulgar. Ubicaremos al paciente en posición sedente y le pediremos que coloque el borde cubital de la mano sobre la camilla. Yo me ubicaré bípedo y por lateral al dorso de la mano. Con mano fijadora ubico el trapecio, tabaquera anatómica, escafoides, trapecio. Lo fijo y con mi mano movilizadora, con mi eminencia tenar, me ubico por dorsal al segmento de movilizar y con mis dedos del segundo al quinto de la falange me ubico por palmar y realizo la tracción hacia distal. Lo mantengo 7 segundos y finalizo. Movilización hacia cubital del primer metacarpiano. Posición de mi paciente sedente con el borde cubital de su brazo apoyado en la camilla. Posición del kinesiólogo en bipedestación por posterior al brazo movilizar. Mano fijadora, fijo el trapecio con el pulgar y con mi eminencia tenar de mano movilizadora por posterior al pulgar y de mis dedos del segundo al quinto por anterior. Mantengo fijo y comienzo la movilización con mi eminencia tenar. Hacia la
hacia cubital. Movilización del primer metacarpiano hacia posterior. Posición de mi paciente sedente con el dorso posterior de su mano sobre la camilla. Yo me ubico por lateral al paciente, bípedo por el lado ulnar. Mano fijadora, fijo el trapecio de mi paciente y con mi mano movilizadora, con mi eminencia tenar por lateral y con mi dedo rodeo al primer metacarpiano y realizo la movilización hacia posterior. Movilización del primer metacarpiano hacia radial. Ubicación de mi paciente sedente con la cara posterior de su antebrazo pegado a mi cuerpo. Yo me ubico bípedo por posterior al antebrazo. Con mano fijadora, fijo el trapecio con mi índice por anterior y con mi pulgar por posterior. Y con mi mano movilizadora, con la zona hipotenar por medial y con mis dedos por lateral. Tomo y movilizo hacia radial. Cabe recordar que en esta técnica los dedos del paciente tienen que estar extendidos. Movilización de tracción distal del carpo. Posición de mi paciente sedente con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla y yo me ubico en bipedestación por el lado cubital. Mano fijadora con mi eminencia tenar, me ubico próxima a la articulación y con mi mano movilizadora distal a la articulación. Tomo y tracciono durante 7 segundos. Eso. Movilización del carpo hacia anterior. Posición de mi paciente sedente con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla y con la muñeca fuera de esta. Yo me ubico en bípedo por el lado ulnar de mi paciente. Con mano fijadora por posterior al antebrazo en su porción distal, fijo contra la camilla, fijo, y con mi mano movilizadora rodeo los huesos del carpo y los metacarpianos. Y en esta posición realizo la movilización hacia anterior. Movilización del carpo hacia posterior. Ubico a mi paciente en posición sedente y con su cara dorsal del antebrazo sobre la camilla, dejando fuera de la camilla la muñeca. Yo me ubico por el lado radial y en bipedestación. Fijo la cara anterior del antebrazo en su porción distal y con mi mano movilizadora por lado palmar rodeo los huesos metacarpianos y los huesos del carpo. Manteniendo la fijación, movilizo hacia posterior el carpo. Otra vez. Movilización del carpo hacia radial. Ubico a mi paciente en posición sedente y con su borde radial del antebrazo sobre la camilla, dejando la mano fuera de esta. Yo me ubico bipedestación por la cara anterior del antebrazo. Con mi mano fijadora, fijo por el borde ulnar,
pegando el antebrazo a la camilla y con mi mano movilizadora por cara palmar rodeo los huesos del carpo y los huesos metacarpianos y en esta posición realizo la movilización hacia radial. Y último. Movilización del carpo hacia ulnar. La posición de mi paciente sedente con el borde ulnar de su antebrazo sobre la camilla, dejando fuera de la camilla la muñeca. Yo me ubico en bipedestación por el lado dorsal del antebrazo. Con mi mano fijadora, fijo por el lado ulnar distal al antebrazo y fijo contra la camilla. Y con mi mano movilizadora, por el lado radial, tomo por alrededor de los metacarpianos y de los huesos del carpo. Y en esta posición realizo la movilización hacia ulnar. Movilización del semilunar y hueso grande hacia anterior. Ubicación de mi paciente en posición sedente con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla, dejando fuera de la camilla su muñeca. Yo me ubico en posición bipedestación anterior a la muñeca. Ubico el hueso semilunar, lo tomo con el pulgar por cara dorsal y con el índice por cara palmar y con mi eminencia hipotenar me ubico sobre el pulgar y en dirección perpendicular movilizo hacia anterior. Y ahora para movilizar el hueso grande, desciendo por el tercer metacarpiano, tomando el hueso grande en la misma posición con el pulgar por dorsal y con el índice por palmar, pero en este caso fijo el semilunar con mi mano fijadora y movilizo hacia anterior el hueso grande. Cabe recordar que en esta técnica se ocupa una cuña de esponja para mantener fijo el radio. Movilización del semilunar y hueso grande hacia posterior. Posición de mi paciente en posición sedente con la cara dorsal del antebrazo sobre la camilla, dejando fuera de la camilla la muñeca. Yo me ubico en posición bípedo frente a la mano. Cabe recordar que en esta movilización se ocupa una cuña de esponja para fijar el radio. Por el lado radial, tomo el semilunar con el pulgar por cara palmar y el índice por cara dorsal. Y con la otra mano, con mi eminencia hipotenar, me posiciono sobre el pulgar y realizo la movilización hacia posterior en relación al radio. Para ahora movilizar el hueso grande, se ocupa una cuña de esponja para fijar el semilunar, pero en este caso lo fijaré con mi mano derecha. Fijo el semilunar y con mi otra mano movilizadora desciendo por el tercer metacarpiano hasta llegar al hueso grande y lo movilizo hacia posterior. Fijando el hueso grande con el pulgar por cara palmar y el índice por dorsal. Movilización del escafoides, trapecio y trapezoide hacia anterior. La ubicación de mi paciente es en posición sedente con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla, dejando en la mano fuera de la camilla. Yo me ubico en bipedestación por el lado ulnar. Fijo el radio por posterior, fijo en la camilla y con mi otra mano movilizadora tomo el escafoide con mi eminencia tenal
y lo movilizo hacia anterior. Lo movilizo hacia anterior. Y movilizo escafoides. Para movilizar trapecio y trapezoide, en este caso en esta movilización se ocupa una cuña para fijar el escafoide, pero lo fijaré con mi eminencia tenar y me ubico con mi eminencia tenar de la mano movilizadora sobre trapecio y trapezoide y lo movilizo hacia anterior. Y esto sería. Movilización del radio de la articulación radioulnar distal. Ubico a mi paciente en posición sedente y yo me ubico en bipedestación frente a la mano del paciente. Le pido al paciente que realice 10 grados de supinación para poner esta articulación en reposo. Con mano fijadora, mano izquierda, con mi eminencia tenar, fijo la ulna hacia la camilla en su porción distal y con mano movilizadora, con mi mano derecha, me ubico en el radio y la movilizo hacia posterior. Para realizar la movilización, pero la movilización del radio hacia anterior, le pido al paciente que realice pronación de antebrazo. Al contrario, ahora cambiamos las manos fijadoras. Mano fijadora derecha en la ulna sobre la camilla y movilizo con mi eminencia tenar de la mano izquierda hacia anterior. Movilización de la cabeza del radio en la articulación radioulnar proximal. La posición de mi paciente en posición sedente y yo me ubico por anterior al paciente en dirección ventral a la articulación a movilizar. Le pido a mi paciente una flexión de codo de 70 grados y a PP una supinación de 35 grados. Mano fijadora, fija el cúbito o la ulna por distal y mano movilizadora, ubica la cabeza del radio en su porción proximal a la articulación de codo y realizo la movilización hacia posterior. En comparación, para realizar la movilización de la cabeza del radio hacia anterior me ubico por dorsal y cambio la fijación de las manos. Mano derecha fija la ulna contra la camilla, mano izquierda toma la cabeza del radio por dorsal y realizo la movilización. Movilización de la cabeza del radio en la articulación húmero-radial. Posición de mi paciente sedente frente a la camilla y yo me pongo bípedo frente a él. Le pido a mi paciente una extensión de codo máxima con una supinación de antebrazo. Mano fijadora se ubica distal al brazo y con mano movilizadora, con mi eminencia tenar me ubico sobre la cabeza del radio y con mis dedos del segundo al quinto por posterior. Y realizo la movilización hacia posterior. Si quiero realizar la movilización ahora hacia anterior, le pido a mi paciente pronación de antebrazo y cambio la tomada. Cambio la tomada con mano fijadora, mano izquierda, y con mi eminencia tenar de la mano derecha me ubico sobre la cabeza del radio y realizo la movilización hacia anterior de la cabeza del radio. Movilización del radio distal. Ubico a mi paciente en posición sedente frente a la camilla y yo me ubico en posición bípeda frente a él. Le pido a mi paciente que coloque el dorso de su brazo sobre la camilla y que el brazo lo coloque en posición de reposo en 70 de flexión y 10 de supinación. Con mi mano fijadora fijo por anterior al brazo en su porción distal, buscando el epicóndilo humeral, la cabeza radial, el espacio
entre ellas y con mi mano movilizadora, mi mano izquierda con mi eminencia tenar distal al radio y generando la movilización rotando hacia la izquierda mi cuerpo. Vuelvo, movilizo. Movilización de tracción de la ulna. Ubico a mi paciente en posición de cúbito supino y yo me ubico bípedo lateral al paciente. Cabe recordar que en esta movilización se ocupa un cinturón de fijación en el brazo. Le envío a mi paciente una flexión de codo de 70 grados y supinación de antebrazo de 10 grados, ya que esta es la posición de reposo de la articulación. En esta posición tomo por anterior a la ulna con ambas manos, con el antebrazo del paciente pegado a mi cuerpo, acompañado de flexión de rodillas mías, perpendicular, realizo un movimiento perpendicular a la ulna, movilizándola. Tomo bien, perpendicular a la ulna y realizo. Y termino. Movilización de tracción lateral de la articulación glenohumeral. Ubicaré a mi paciente en posición sedente, yo me ubicaré en posición bípeda lateral al paciente. Mano fijadora se ubicará por anterior con dedo índice sobre el acromio y dedo medio y anular por anterior, eminencia tenar sobre la espina de la escápula y fijo. Mano movilizadora se ubica por la zona axilar de la articulación glenohumeral y próxima a la articulación. Le pido al paciente que realice una abducción de más o menos 55 grados para llegar a la posición en reposo y me posiciono. Me posiciono por la zona axilar y realizo la tracción durante 7 segundos. Y la llevo a su posición original. Movilización de tracción lateral de la cabeza del húmero. A mi paciente lo ubicaremos en decúbito supino y yo me ubicaré en bipedestación por lateral al paciente. Recordar que en esta movilización se ocupa un cinturón en la cual se fija el tórax hacia la camilla para no realizarse algún tipo de desplazamiento al movimiento de la movilización. A mi paciente le pido una flexión glenohumeral y flexión de codo y con mi mano derecha por ventral a la articulación de codo y con mi mano izquierda por ventral próxima a la articulación y mis dedos por medial, tengo firme y realizo la movilización hacia el lateral durante 7 segundos. 5, 6. Llevo a la posición original y vuelvo a traccionar. Vuelvo. Bueno, en este video realizaremos la movilización de la cabeza humeral hacia caudal. Ubicaré a mi paciente en posición de cúbito supino sobre la camilla y yo me ubicaré por lateral a él con un pie adelante y el otro atrás. Tomaré su brazo, con mi brazo izquierdo fijaré su antebrazo sobre el torso de mi cuerpo y con ambas manos distal a la articulación glenohumeral. Ubicaré, me posicionaré y realizo la movilización de la cabeza humeral hacia caudal, manteniendo 7 segundos. La segunda terapia en realizar la movilización es que me ubico por lateral al paciente más hacia cefálico, tomo el brazo del paciente con mi mano derecha pegando su antebrazo a mi parrilla costal y con mi mano izquierda con mi dedo pulgar sobre la cabeza del húmero y con mis falanges restantes por posterior, me ubico en posición y realizo la movilización hacia caudal. Mantengo 7 segundos
y llevo a la posición original. Movilización de la cabeza humeral hacia la anterior. Ubico a mi paciente de cúbito prono sobre la camilla y yo me ubico en posición bípeda lateral al paciente. Coloco un pie adelante y el otro atrás y coloco el brazo del paciente en descanso sobre mi pierna con una leve abducción glenohumeral. La mano movilizadora se ubica sobre la cabeza humeral por posterior, realizando un vector perpendicular. Acompaño el movimiento realizando el deslizamiento hacia anterior. Volvemos a la posición natural y seguimos. Lo realizamos ahí y volvemos. Movilización de la cabeza humeral hacia posterior. Ubico a mi paciente en posición de cúbito supino y yo me ubico bípedo por lateral al paciente. Con mi mano izquierda tomo codo y antebrazo del paciente y lo ubico pegado a mi torso y yo me ubico por medial al paciente. Con una pierna adelante y otra atrás y con mi mano derecha ubico la cabeza del húmero formando un ángulo perpendicular de movimiento y deslizo. Vuelvo a la posición original y acompaño el movimiento. Deslizo.